Buenos días a todos, estoy súper emocionado de estar acá. Como todos saben, y hace 15 días contamos, estuve casi un mes en la clínica, 2 veces en UCI, una operación. Para mí es un regalo poder estar de nuevo en este lugar y era algo que me hacía mucha falta. Creo que me encanta poder abrir mi corazón, me encanta ser súper genuino en mis charlas, en lo que Dios pone en mi corazón y sobre todo siempre que estoy pensando y le digo, Dios, quiero llevar algo a las personas, quiero que tú me puedas utilizar para llevar algo práctico a la vida de las personas, que encuentren valor no en lo que yo digo, sino que encuentren valor en la Biblia y que la Biblia puede hablarles a cada uno de ustedes y que historias bíblicas que hay veces, no sé si les pasa, es como no entendí nada, o sea, leí, no sé de qué me están hablando. Mi pasión es coger esas historias difíciles y poder hacerlas reales, tangibles y prácticas para ustedes. Hoy vamos a comenzar una serie nueva que me encanta. Yo creo que esta serie a mí a nivel personal me ha transformado mucho. Está transformando como todo lo que hacemos en local. Al final les voy a contar por qué nos está transformando también en cómo hacemos y construimos iglesia. Y el mensaje es este es el nombre de la serie: Claridad en el camino. Y yo con esta frase, no la saqué de ChatGPT. Dije bien, chat. Es que últimamente está re de moda. Realmente tengo que decirles que me esforcé por sacar esta frase. La calidad de mis decisiones está determinada por mi claridad del futuro. Voy a repetirlo. La calidad de mis decisiones hoy está determinada por la claridad del futuro. Y esto tiene que ver mucho de lo que vamos a estar hablando durante toda esta serie. Y tiene que ver con tu futuro, tiene que ver con tu propósito, tiene que ver con esta gran pregunta de ¿por qué? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Para qué estoy en este lugar? Y hoy vamos a tener la introducción de esta charla. Y para eso quiero ir directamente a una historia que muchas veces es como difícil de entender y de captar, pero quiero leer hoy Marcos 1 del versículo 16 al 20. Marcos 1 del versículo 16 al 20. Dice lo siguiente: pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Esto es donde uno dice como la calidad de las decisiones. Miren lo que pasa en el versículo 18. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Es como, ¿qué pasa con las decisiones? Tienes un negocio, eres próspero, tienes que darle alimento a toda tu familia y de un momento a otro dejas todo tirado y te vas con alguien que tal vez no es la persona más popular, que no te va a dar de comer y lo dejas todo. ¿Dónde está la calidad de tus decisiones? Pero de eso vamos a estar hablando hoy. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaba en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Y otra vez, ¿dónde está la calidad de las decisiones? Estás con tu familia, trabajando en un negocio familiar. Tal vez eres tú el sucesor. Y tú tomas una decisión de dejarlo todo e ir de detrás de un desconocido. La calidad de mis decisiones es determinada por la claridad del futuro. Y todos nosotros, necesitamos
dirección. Todos nosotros necesitamos dirección. Todos nosotros necesitamos en momentos de dificultad, en momentos donde no tenemos claridad, todos necesitamos una brújula. Una brújula que nos pueda mostrar cuál es el camino. Cuando estaba haciendo la investigación del tema, pude investigar que cuando nosotros no tenemos clara la meta, ojo a esto, cuando nosotros no tenemos clara la meta, nuestro cerebro es incapaz de generar emociones positivas. Y esto, cuando yo hacía la investigación, yo decía, con razón a veces me siento como un poco angustiado, como que, no sé si algunas veces ustedes se levantan y se levantan como con la depre, se levantan emos y uno es como, ¿qué me pasa? Porque hoy me levanto triste, me está costando levantarme. Y aprendí a esto. Cuando no tengo la meta clara, mi cerebro, es del cuerpo. Mi cerebro es incapaz de generar emociones positivas. Lo que hace el cerebro voy a poner una analogía, es como si estuvieras en la mitad de un desierto. El problema de estar en la mitad del desierto no es que no sepas a dónde ir. El problema de estar en la mitad del desierto es que cualquier camino que tomes puede ser una opción. Y eso te llena de angustia. Me pasa a mí cuando estoy viendo Netflix. Yo me angustio con Netflix porque no sé qué ver. Y empiezo acá. Tengo tantas opciones que no sé qué ver. Y al final, ¿qué programa veo? Ninguno. Solo me la pasé canaleando y me angustio. Y tengo que apagar. Porque cuando no tengo dirección, empiezo a angustiarme. Llega la incertidumbre y me angustio. Pero ese no es el único problema. Cuando no tenemos dirección, cuando no tenemos la meta clara. Hay uno que es más grave. Y tiene que ver cómo funciona todo nuestro sistema de recompensa en nuestro cerebro. Es increíble cómo Dios nos diseñó perfectos. Dios es increíble. A mí que me hicieron la cirugía y yo me metía, pues vi la grabación del cerebro. Es increíble el diseño perfecto de Dios. Y el diseño perfecto de Dios logra conectar nuestra alma con nuestro cerebro. Es increíble. ¿Y cuál es el problema más grande? Que si tú no tienes una meta clara, puede suceder en tu vida. Y tiene que ver con el sistema de recompensa del cerebro. Lo que sucede es que el cerebro, él calcula, sin que tú le des la orden, él calcula la distancia a donde estás parado hoy y tu meta. Y cuando donde estás parado hoy y tu meta se hace más corto, el cerebro bota un shot de dopamina. Es increíble cómo funciona el cerebro. Bota un shot de dopamina a tu cerebro y eso te hace sentir bien. Pero lo más increíble de cómo funciona el cerebro es que no solamente te hace sentir bien, sino que refuerza la idea en tu cerebro de seguir avanzando. ¡Wow! Yo quiero tener clara una meta. Porque cada vez que doy un paso hacia la meta, mi cerebro se activa, me bota un shot de dopamina y mi cerebro dice, continúa, vas bien, ánimo, dale para adelante. Y uno toma otro paso y ¿qué hace el cerebro? ¡Pah! Shot de dopamina y digo, ¡qué bien! Nos levantamos animados, con esperanza, y digo, para adelante, que es que toca ir de solo para adelante y avanzo. Es increíble la importancia de que todos tengamos la meta clara. Ahora, la pregunta, ya saben para dónde voy. La pregunta es, ¿tienes clara tu meta?
¿Tienes clara o claro tu llegada? Porque el problema que tengo yo cuando voy a ver Netflix es que antes de prender el televisor tengo que tener clara mi meta. Ok, voy a ver una película para divertirme. Listo. Ya sé para dónde voy. Tengo claro que no tengo muchas opciones, sino sé a dónde dirigirme. En tu vida, ¿tienes clara tu meta? Y la mejor manera en la cual quiero hoy preguntarles es la siguiente. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Tienes claro tu propósito? Porque cuando yo tengo claro mi propósito, las decisiones que yo tome van a ser decisiones de calidad, porque me quiero mover hacia ese propósito. ¿Hoy tienes claro tu propósito? Me encanta el silencio que hay. Miren, traté de traer una definición de lo que es propósito. El propósito es el destino final de tu vida. Es como fuerte. El propósito es el destino final de tu vida. El propósito es la meta antes de comenzar. Es brutal. ¿Cuál es tu propósito? Y lo que me encanta de esta historia es que está enmarcada, en su contexto está enmarcada en la importancia de tener propósito. Porque al parecer, Andrés y Simón tomaron una decisión loquísima, que nadie, ninguno de nosotros tomaría. Es más, creemos que esa historia debe tener algo más, porque como así que están trabajando y salen corriendo detrás de un hombre que no ha logrado en ese momento nada. No ha hecho ni un solo milagro. Y como así que sigo detrás de ese hombre. Y está enmarcada en el contexto del propósito. Porque cuando nosotros tenemos claro el propósito, tomamos decisiones de calidad, aunque la gente pueda pensar que es una locura. Aunque me saque completamente de mi zona de comodidad. Aunque tenga que dejarlo todo y moverme. Porque tengo claro mi meta, tengo claro mi propósito. Y Andrés y Simón tenían claro su propósito. Y por eso ellos toman esta decisión tan loca de dejarlo todo y seguir a Jesús. Hoy, miren, yo sé, a mí me pasa. Díganme si ustedes no sueñan muchas veces de tomar decisiones arriesgadas. Díganme si ustedes a veces no están como, mi vida es tan monótona. Quisiera, paréntesis, aunque me hicieron una cirugía en la cabeza, no me arreglaron el problema de las palabras. Ya con mi esposa me he dado cuenta que ese problemita sigue. Déjenme paciencia. Pero yo sé que muchas, o es lo que yo vivo, y voy a hablar de caso personal. A veces me levanto y yo digo, Dios, quisiera tomar una decisión alocada, arriesgada. Quiero vida en mi vida. ¿Saben por qué no sucede? Porque no tenemos clara la meta, el propósito. Porque miren, cuando eso está claro, vamos a tomar decisiones difíciles, alocadas. No por tomarlas, sino porque nos queremos mover hacia la meta. Nos queremos mover hacia la meta. Y con mi esposa lo vivimos y con toda mi familia. Cuando estábamos en Panamá, vivíamos económicamente súper bien, en un país súper seguro,
con playita. A mí me encanta el calorcito, me gusta más el calorcito. Y tomamos una decisión alocada de empacar toda nuestra vida, dejar todas las oportunidades y regresarnos. Mi mejor amigo en ese momento y mi jefe me decía: Andrés, estás loco, completamente loco. ¿Cómo te vas a regresar a Colombia? Con la situación política, con los retos. Todo el mundo quiere salir de Colombia y tú quieres volver a Colombia. Yo le decía: yo tengo claro el lugar donde yo debo estar. Y es en Colombia. Hoy en día con mi esposa y como familia vemos esa decisión y es lo máximo. Es lo máximo llegar a una casa y dormir en colchones, bueno, en el piso. Nos divertíamos y hoy en día construimos memorias que como familia nos fortalece. Y nos ha reforzado la claridad de la meta final y del propósito. Hoy, mi anhelo, en serio, mi anhelo es que ustedes puedan tomar decisiones audaces por caminar hacia la meta, hacia el propósito que Dios tiene para sus vidas. Así como lo hizo Simón y Andrés. Me encanta. Y vamos a ver hoy, para arrancar la serie, vamos a ver 3 claves para poder encontrar el propósito de Dios. 3 claves. Y van a estar enmarcadas en esta historia bíblica. El primer tema que quiero traer es el siguiente. Primero, el propósito es determinado. Y me voy a explicar. El propósito no es construido. El propósito es determinado por alguien más. Debemos entender que Dios, lo que crea, todo lo que Dios crea, tiene propósito. Y si Dios te creó, por ende tienes propósito, por ende tienes una meta final. Pero ese propósito es determinado, no es construido. El propósito yo no lo construyo a partir de mis experiencias pasadas. O sea, Simón y Andrés cambiaron el mundo, pero eran pescadores. Ellos no podían construir el propósito de construir un nuevo mundo, de construir unas nuevas dinámicas, de poder conectarse con Dios a partir de las experiencias que tenían porque eran pescadores. Porque el propósito no es construido por nosotros. El propósito es determinado por Dios. Y eso los debe llenar a cada uno de ustedes de esperanza, de fe. Porque no importa tus errores. No importa tus errores. No importa lo que hayas vivido. No importa de qué lugar o de qué familia naciste. No importa si tuviste un papá difícil, si no tuviste familia. No importa. Porque quien determina tu propósito es Dios. No las circunstancias. No si te dieron el trabajo. No si tuviste la oportunidad. No si se abrió la puerta. Quien determina tu propósito es Dios. Y eso era lo que le pasaba a Andrés y a Simón. Para entender un poco más el contexto de la historia, no soy un historiador, entonces ténganme paciencia, porque voy a tratar de explicar esto de la mejor manera. Pero en el siglo I, el sistema educativo judío tenía unas características. Una de las principales características del sistema educativo judío en el primer siglo es que yo no me preparaba para ganar conocimiento. Yo me preparaba para ser alguien. Yo me preparaba para convertirme en alguien. El sistema educativo judío estaba bajo la idea de que voy a poner una analogía, de llegar a Harvard, de llegar a estas grandes universidades, sucedía cuando yo seguía a un maestro, a un rabí. Eso era la cumbre
cumbre educativa es cuando yo podía seguir a un rabí y yo podía aprender no solamente de la Torá y del Antiguo Testamento, sino que yo aprendía de ese rabí a cómo vivir con Dios. Eso era la cumbre, era lo máximo, era, Dios mío, jugar en la selección Colombia. A los que les gusta el fútbol. A mí cuando empecé a jugar fútbol yo dije, selección Colombia, esa es la meta, ese es el sueño. Y estos hombres judíos, cuando eran niños, en su contexto, tú vas a alcanzar la grandeza cuando hagas parte de un grupo, de un rabí. Esa era la expectativa que tenía la familia, esa era la expectativa que tenían los tíos, los abuelos, los papás. La esperanza es que tú puedas llegar allá, porque tal vez nosotros no llegamos. Mira cómo funciona el sistema educativo judío. Primero, tienen la escuela primaria, ¿ok? Entonces cuando un niño, todos los niños judíos iban a la escuela primaria que se llama Baita Sefer. Más o menos tú entras a los 5 años y te gradúas cuando tienes 12 o 13 años. Y durante todo ese periodo, uno de los elementos que lograba identificar que te habías graduado de Baita Sefer, de la escuela primaria, es que te sabías de memoria los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, te las sabías de memoria a los 12 y 13 años. Todos los 5 primeros libros de la Biblia. Yo ahí escasamente batallo como con 5 versículos bíblicos. Pero ellos aprendían todos los 5 primeros libros de la Biblia. Y cuando te graduabas, no todos pasaban a la siguiente etapa. Solo pasaban los mejores de los mejores. Pasaba un porcentaje muy pequeño a la siguiente etapa. Muchos eran cortados en ese momento y tenían que regresar a sus casas. Obviamente, Simón y Andrés tuvieron que regresar. No sé si en este momento o en el otro, pero ellos en algún momento tuvieron que regresar a su casa porque no fueron considerados lo mejor de lo mejor. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos sentido que no somos lo mejor de lo mejor? ¿A cuántos de nosotros nos han dicho, hoy no vas de titular, que llegó alguien mejor que tú? ¿A cuántos de nosotros en nuestras propias casas nos han dicho, no vas a hacerlo, no vas a llegar, no eres lo mejor de lo mejor? Y nos cortan, matan esta sensación de creer que fuimos creados para algo más grande, y no lo matan. Solo pasa lo mejor de lo mejor. Y después de eso, de lo mejor, van a Bet Midrash, que significa casa de aprendizaje. Ahí está lo mejor de lo mejor. Llegas más o menos hasta que tienes 17 años, de 13 a 17 años. ¿Y cuál es uno de los grandes objetivos? Es que tienes que aprenderte todo el Antiguo Testamento de memoria. A los 17 años tienes que aprenderte todo el Antiguo Testamento. Bravo, bravísimo. Y en ese momento, no todos pasaban a la última etapa. Solo pasaba lo mejor de lo mejor. De lo mejor. A los 17 años tenías que regresar a tu hogar a practicar el trabajo de la familia. Y es posible que ahí también Andrés y Simón hayan sido cortados y tuvieron que regresar a ser pescadores.
Pero solo lo mejor de lo mejor de lo mejor eran escogidos por un rabí. Eran escogidos como un rabí para que se convirtieran en un aprendiz. Porque el sistema educativo judío estaba enfocado no en que tú aprendieras cosas, sino en que te convirtieras en alguien. Bajo ese contexto, llega un maestro, llega alguien que está enseñando. Llega Jesús, un rabí, y los mira a los ojos y les dice: yo sé que te cortaron. Yo sé que no fuiste lo mejor de lo mejor. Yo sé que tu contexto tal vez estar en medio de pescadores. No sabemos si sabes leer o no. Tal vez tuviste dificultades. Tu contexto no fue el adecuado. Pero ¿saben qué? Síganme. Es como si Néstor Lorenzo se consiguiera mi celular y me dijera: André, ¿sí? ¿Quién? Néstor Lorenzo, ¿qué? Quiero que te vengas conmigo a no sé dónde es el próximo partido, a Perú. Quiero llevarte en mi convocatoria. No, yo me pierdo. Así tenga prédica, así sea lo que sea, yo me voy. Mi familia, cumpleaños, lo que sea. Yo dejo lo que estoy haciendo por llegar al lugar que siempre soñé llegar. Y bajo ese concepto, bajo ese contexto, es que Jesús les dice: hey muchachos, no han sido lo mejor, se les ha cerrado puertas, se han equivocado, han cometido errores, fueron injustos con ustedes, ese jefe fue difícil. Hey, no importa, porque el propósito de Dios no es determinado por ustedes, sino es determinado por Dios. Y Él va a ir a buscarte, no importa dónde estés. Dios estaba súper cómodo en el cielo con ángeles. Y yo creo esto, yo personalmente creo esto. Yo creo que Jesucristo veía a Andrés y a Simón y decía: el propósito de estos dos personajes fue determinado. Y si me tengo que convertir en humano, ir a un pueblo súper chiquitico lleno de pescadores, tengo que ir a donde ellos trabajan. Y tengo que ir y verlo a los ojos y decirles: hey muchachos, su propósito nunca está perdido. Su propósito siempre lo he tenido en mis manos, guardándolo y cuidándolo. Síganme. Si lo hizo con Andrés y con Simón, claro que lo va a hacer contigo. Y claro que lo va a hacer conmigo. Su propósito, sin importar dónde estén, sin importar las decisiones, sin importar nada, Dios lo tiene guardado en sus manos, en las manos de Dios. Tienen que escucharlo, porque Él algún momento va a decirles: síganme, síganme. Primer punto. Segundo punto. Tú no encuentras el propósito. Tú sirves al propósito de Dios. Esto es muy importante. Esto es súper importante porque esto es algo muy práctico que todos podemos tener. ¿Y a qué me refiero con que servimos al propósito de Dios? Miren, esta historia está en los 4 libros que hablan de Jesús. Es raro encontrar historias que estén en los 4 libros. Por lo general uno habla que los 3 libros sinópticos es Mateo, Marco y Lucas. Y Juan es un libro especial porque habla acerca de cómo Cristo es Dios. Entonces tiene unas historias muy particulares. Pero es difícil encontrar una historia que se repita en los 4 evangelios. Y esta historia se repite en los 4 evangelios. Entonces uno lee en los 4 evangelios la historia y tiene diferentes perspectivas. Pero miren, cuando uno lee
Lucas es brutal. A mí me encanta. Lucas es historiador, entonces a él le encanta contar la historia como un historiador. Y miren lo que dice en Lucas, porque añade elementos a la historia que leímos y miren lo que dice. Es Jesús, dice, entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Vemos uno, que los Andrés y Simón estaban siendo fieles a lo que Dios le había dado en ese momento. Dios, ¿qué te ha dado en este momento? Lo que Dios te ha dado en este momento, sé fiel y sirve a lo que Dios te ha dado en este momento. Eso es lo que estaban haciendo los discípulos. Pero ¿qué más estaban haciendo que esto? Lo que me encanta. Dice, ay Dios mío, se me perdió. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Esto es brutal, este detalle, porque Jesús se sube a una de las barcas, que no era de él, era de Simón. Simón pudo haber dicho, Jesús, o sea, bájese hermano, ¿sí? Si usted se va a subir, pues yo le cobro, porque es que, ¿cómo vamos acá? ¿Usted va a utilizar mi barca? ¿Cómo así que va a utilizar? ¿Y por qué va a utilizar mi barca? Bájese. Y no solamente Jesús subió a la barca, sino le dijo, oiga, empújeme. ¿Y qué es lo que hace Simón? Lo empuja. Sirve. Él sirve. Sin ningún interés, Simón sirve. Tienes que servir. Tienes que ser fiel con lo que tienes. Tienes que servir a la comunidad. En ese contexto de servicio a los demás, sin ningún interés, es que Jesús aparece y dice, sígueme, yo los voy a hacer pescador de hombres. Y claramente lo vemos en la vida de David. Está en Hechos 13:36. Este versículo me encanta, a mi esposa le encanta este versículo. Y miren lo que dice Hechos 13:33, dice lo siguiente. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, porque nosotros servimos al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. No nos enfoquemos en la segunda parte porque está como triste. Eso es otro tema porque hay resurrección y bueno, etc. Pero la primera parte es brutal. Ciertamente después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, porque nosotros servimos el propósito, nosotros servimos al propósito de Dios. Díganme, ¿cuántos de ustedes están enfocados en servirse a ustedes mismos? ¿Cuántos de nosotros estamos enfocados en servir a mi propósito, a lo que yo necesito? Y es como, no. Sírvele al propósito de Dios. Y esto fue lo que hizo David. Y lo vemos claramente cuando David fue ungido como rey, cuando fue escogido como rey. Todos estaban en la casa tratando de ser, que se notaran. El único que no estaba en la casa, sino que estaba sirviendo, ¿quién era? David. Cuando llegó el profeta a escoger al rey, llegó y vio a todos los hermanos. Y después de ver a todos los hijos, llega y dice, ¿no tendrás otro hijo? Y el papá de David dice, sí tengo otro hijo, pero está sirviendo. Tráelo. Y lo ungieron como rey porque Dios dijo, ese es el escogido. Andrés y Simón estaban sirviendo. David estaba sirviendo. Que cada uno de ustedes pueda servir a su comunidad. Que sean fieles con lo que Dios les ha dado. Que puedan servir. Y en ese contexto, en ese contexto Dios les va a mostrar, los va a llamar. Paula se enamoró de mí, porque yo siempre estuve tragado de Paula.
Ella no me mandó a decir esto, en la realidad. Porque yo cuando regresaba de viaje, porque yo vivía fuera del país, yo venía en vacaciones y cuando yo llegaba de vacaciones, pues tenía que descansar. Pero teníamos un amigo en común y mi amigo en común me decía, André, qué bueno que llegaste. Yo sí, claro. Ahora yo quiero que tú lideres y que tú estés a cargo de todo esto. Y yo le decía como, a ver, estoy de vacaciones. Quiero descansar. No, mentira, yo no le decía eso. Yo le decía, ay, dale, si quieres que te eche una mano y quieres que acá estoy. Y en ese contexto, ¿con quién me encontré? Con Paula. En ese contexto trabajábamos juntos con Paula. Nos reíamos y nos agarrábamos. Y empezamos a construir una amistad. No porque yo no quería conocer a Paula. Yo quería servir. Yo quería servir a otros. En el contexto de servicio, Dios va a dar el propósito a tu vida. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Y por último, tienes que vivir el propósito. Vive el propósito de Dios. Hoy, no mañana, hoy vive el propósito que Dios tiene para tu vida. Recordemos que los discípulos, Andrés y Simón, en ese momento tomaron la decisión no de buscar cosas, no de buscar aumentar su patrimonio. Ellos decidieron convertirse en alguien, porque el propósito de Dios para tu vida no está enfocado en que tú tengas más, está enfocado en que tú te conviertas en alguien más. El propósito de Dios está enfocado en transformarte en alguien. Ese es el propósito de Dios para tu vida, sí, claro. Y espero que Dios me esté utilizando. Yo creo que Dios me está utilizando para hablarles a ustedes, a las personas que están conectadas en Sogamoso, en Panamá y en online. El propósito de Dios no es que tengas más, el propósito de Dios es que te conviertas en alguien más. Y esto lo sabía Simón y lo sabía Andrés. Pero para eso necesitaban un maestro, para eso necesitaban un rabí que les enseñara. Y en ese momento ellos decidieron convertirse en aprendices. Aprendices. El propósito de Dios para todos nosotros es que nos podamos convertir en aprendices. Ese es el propósito de Dios. Por eso es que Jesús hoy está acá y te mira a los ojos y te dice ¿qué? Sígueme. Sígueme. Es una invitación que Jesús nos hace a todos. Él quiere que vivamos en su propósito. Él quiere que tengamos una meta clara para que seamos felices y plenos. Acuérdense. Para que vivamos en paz. Y a veces nos complicamos. Él anhela que tú vivas el propósito de Dios y por eso Él está acá y Él te dice, sígueme. Sígueme. Él anhela que tú te conviertas en aprendiz. Y ser aprendiz, 3 cosas. No voy a profundizar en ninguna de estas 3 cosas porque como es una serie y no quiero botar todo, porque creo que me matarían ustedes de que me alargue, pero vamos a hacer una serie y la serie va a estar muy enfocada en cómo vivimos el propósito de Dios. Y vivir el propósito de Dios es ser transformados en alguien más. Y ese alguien más es que nos podamos volver aprendices de Jesús. ¿Y qué significa en el contexto del primer siglo ser un aprendiz de alguien? Y este es el contexto y esto es lo que
es estar con el rabí. Nosotros debemos aprender a estar con Jesús. Es ser como Jesús. Ellos tenían que aprender a ser como su rabí, como su maestro. Y lo tercero es que ellos tenían que hacer lo que hacía su maestro. Y nosotros debemos aprender a hacer lo que hizo Jesús. Son 3 elementos que caracterizaban a un aprendiz. Y son 3 elementos que hoy debes de vivir. Hoy, no mañana, hoy. Para que tú puedas tener propósito. Miren, yo estuve pensando en esto. Yo decía, Dios, en mi casa yo quiero tener una meta, pero en mi casa, en mi casa voy a ser un aprendiz. No, Dios, ayúdame a entenderlo. Y Dios me decía, Andrei, cuando tú estás en tu casa y tú quieres tener un propósito y una meta, tienes que ser aprendiz de Jesús. Porque si tú eres aprendiz de Jesús, ¿sabes qué? Vas a ser un mejor esposo que va a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Si tú eres un aprendiz de Jesús cuando estás en el matrimonio, vas a tener la paciencia para no sacarle la piedra a tus hijos y que esto se vuelva una batalla. Cuando tú eres un aprendiz de Jesús, vas a estar en tu casa y vas a poder manejar tus finanzas de acuerdo a los principios bíblicos para que puedas ser fructífero. Cuando tú eres aprendiz de Jesús, vas a ser transformado en tu hogar. Gracias, Dios, porque yo quiero ser aprendiz tuyo. Yo quiero esto para mi vida. Y esto que me preguntaba tanto, ¿cómo aterrizarlo? Pasa en todas nuestras áreas, en la laboral, en nuestros sueños, en todas las áreas. Porque el objetivo no es tener más cosas. El objetivo no es ser más grande. El objetivo es que pueda ser alguien más. Que pueda ser transformado, que pueda ser un aprendiz de Jesús. Y hoy Jesús, no importa lo que hayas vivido, no importa las decisiones, no importa si te enfriaste, no importa si te quejaste de Dios, no importa. Porque Dios ha guardado tu propósito en sus manos, lo tiene guardado. No importa si te has enfermado. No importa lo que hayas vivido. Dios tiene guardado tu propósito en sus manos y lo cuida. Y hoy está acá. Y te dice, sígueme. Sígueme. Yo quiero que cierren sus ojos. Y este es el momento más importante. De todas las charlas, este es el momento más importante. Y por eso le pido que cierren los ojos. No por nada místico, sino porque quiero que ustedes se puedan concentrar, que sea un tiempo de ustedes y que sea un tiempo donde sea Dios hablando a cada uno de ustedes. Porque no es un hombre diciendo síguenme, sino que cada uno de ustedes en el Espíritu puedan escuchar la voz de Jesús diciendo, no importa si te cortaron, no importa si cerraron las puertas, no importa que hayas tomado malas decisiones, no importa el contexto en el que hayas estado, no importa que te hayan hecho daño, no importa que estés herido, no importa, que ustedes puedan sentir en el Espíritu
la voz de Jesús diciéndoles: sígueme, 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 sígueme. Y Dios, oh, gracias. Gracias, Dios, porque aunque no soy la persona que desearía ser, Dios, y muchas veces creo, Dios, que por eso me he perdido de oportunidades, que por eso muchas veces no se han abierto puertas, hoy tú me recuerdas que mi propósito no está en mis manos. Mi propósito está en tus manos, Dios. Y tú eres fiel en cuidarlo. Y tú eres fiel en que se cumpla en mi vida. Hoy yo quiero seguirte. Hoy quiero servir y quiero seguirte. Hoy quiero entender que mi propósito no se trata de las cosas que tengo, de los cargos y de mi vida profesional que quiero. Hoy mi propósito está encerrado, encapsulado en que tú quieres que yo sea alguien más, que tú quieres transformarme, que tú quieres que yo sea un aprendiz tuyo. Hoy quiero aprender. Hoy quiero ser más como tú, Jesús. Hoy quiero hacer cosas como tú, Jesús. Hoy quiero tener una meta clara, y es que tú eres mi maestro y quiero aprender de ti. Quiero ser más como Jesús. Que esa sea la meta clara que todos tengamos frente al propósito de nuestra vida. Que podamos sentir paz, porque todo el mundo se puede caer a nuestro alrededor, y no importará, porque mi meta está en ti. Mi meta eres tú, Jesús. Y que todos los días pueda caminar hacia esa meta. Mi Dios, Señor, que tuya sea toda la gloria, que tú hayas hablado y que tú estés hablando en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén.